Hola, buenas. Estamos acá en otro video más de movimiento rectilíneo uniforme y hoy vamos a analizar los gráficos de este movimiento. Primero que nada, en este ejercicio tenemos un gráfico, ¿no? Donde tenemos tres segmentos, lo vamos a dividir. Este segmento lo vamos a llamar segmento A, que sería el primero. Vamos a usar acá la regla, el A, segmento A. Luego al segundo le vamos a llamar segmento B, que va a ser el del medio. Y al tercer segmento lo vamos a llamar segmento C. Bueno, una vez que nosotros tenemos acomodado esto, para poder identificarlo, vamos a decir ahora, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ver qué pasa en esos tres segmentos. En el primer segmento podemos ver que el móvil se mueve las primeras, porque fíjense que el tiempo está en horas, no, acá no se ve, pero está en horas. Las primeras 2 horas se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Fíjense, se mueve hasta los 180 kilómetros. Entonces hace 2 horas en 180 kilómetros. ¿Ok? Tarda 2 horas en hacer 180 kilómetros. Entonces lo que vamos a hacer acá, el tramo A, vamos a poner acá tramo A, el tramo A, para poner los datos, ¿no? Vamos a, los datos serían, hace 180 kilómetros, ¿no? ¿En cuánto? En 2 horas, como dijimos recién. En 2 horas. El tramo B, que sería el tramo del medio, tramo B, haríamos, fíjense una cosa. Acá subimos, es como que vamos avanzando, 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 hasta que llegamos a 180 kilómetros. Acá se detiene y es constante, ¿lo ven? No avanza distancia. Entonces, como no avanza a distancia, podemos decir que hace 0 kilómetros en esa hora. ¿Ok? ¿Ven? Una hora. Y en el último tramo, lo mismo. Lo que va a suceder es que pasa de los 180 a los 300. De los 180, de la posición 180, ¿lo ven? Que estaría hasta acá, ¿lo ven? Si trazamos líneas punteadas, ¿lo ven? Desde acá hasta 300. Entonces, ¿cómo sabríamos el cuánto recorrería? Fácil, restando 300 menos 180. Y eso nos da 120, que sería esto que está acá. 120, ¿ok? 120 kilómetros. Por lo que acá pondríamos en el último tramo, en el tramo C, que realizamos 120 kilómetros en una hora. Bueno, ya tenemos los tres tramos. Ahora vamos a contestar las preguntas. Primera pregunta: ¿cuánto tiempo estuvo el móvil detenido? Bueno, una vez que ya hicimos los tres tramos, podemos darnos cuenta de que el móvil estuvo detenido, ¿cuánto? Una hora solamente, que fue en el tramo B. Entonces vamos a contestar acá. Pregunta número A: ¿cuánto tiempo estuvo detenido? Entonces ponemos acá, estuvo una hora detenido. ¿Ok? Bien. Siguiente pregunta. B. Tengo una letra muy fea, así que discúlpenme por eso. ¿Cuál es la velocidad promedio en todo el recorrido? Bien, eso es importante. La promedio, la B promedio, sería distancia total sobre tiempo total. ¿Cuánta distancia recorrió el móvil? Fíjense que partimos de 0 hasta los 300. ¿Lo ven? Entonces la distancia total son 300 kilómetros. Tiempo total: 1, 2, 3, 4 horas sobre 4 horas. ¿Lo ven? Entonces 300 dividido 4 nos da 75 kilómetros por hora.
¿Ok? 75 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Por qué kilómetros por hora? Porque lo que sucede acá es que nos va a quedar acá kilómetros y hora. ¿Vale? Kilómetros por hora. Por eso. Bien, dicho esto, pasamos al tercer ejercicio. El tercer punto, disculpen. Tercer punto. Punto número 6. ¿En qué recorrido, en qué periodo de tiempo la velocidad promedio fue mayor? ¿En las primeras 2 horas o en las segundas? Para eso deberíamos sacar la velocidad en el tramo A y en el tramo C, ¿no? Porque pregunta, ¿en las primeras 2 horas o en las últimas dos? Entonces, obviamente, aquí no hubo velocidad, ¿no? Porque si nosotros sacamos la velocidad en este tramo, como no hay nada. Entonces solamente vamos a sacar la velocidad en el tramo A y en el tramo C. Pero bueno, vamos a tomar todo esto como un tramo porque lo divide, dice, en las dos últimas. Entonces, como para no confundirnos, lo que vamos a hacer, ellas serían las dos últimas, que le voy a poner tramo 2, y ese sería el tramo 1, que sería como las primeras 2 horas, como para que no nos confundamos con lo anterior. Ahí está. Entonces vamos a poner acá velocidad en las primeras horas, promedio en las primeras 2 horas sería, ¿cuánta distancia recorrimos las primeras 2 horas? 180, ¿lo ven? De 0 a 180. Entonces ponemos acá 180 kilómetros sobre el tiempo total de este primer tramo, son 2 horas. Obviamente también nos va a quedar en kilómetros por hora como hicimos recién. Así que nada, acá haríamos la división, que sería 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Vamos a sacar la B2 de las últimas 2 horas. B2 es igual a la distancia, fíjense que recorrimos desde 180 a 300. Lo mismo, 120 kilómetros. 120 kilómetros sobre las 2 horas, las últimas 2 horas. Entonces esto nos daría 60 kilómetros por hora. Entonces, donde la pregunta dice, ¿en las primeras 2 horas o en las segundas es la velocidad mayor promedio? Bueno, obviamente en las primeras 2 horas. Ok, ahí estaría la respuesta. Así que bueno, pasamos al segundo ejercicio. Bien, en el segundo ejercicio tenemos este recorrido. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer como hicimos en el anterior. Yo voy a ir acá poniendo los colores con color el tramo, porque si no se me va a complicar y bueno, este es un poquito más difícil que el anterior. Entonces lo ponemos acá A, B y el último C. Entonces, en el tramo A, también podríamos poner AB, pero no es lo mismo, lo voy a poner así porque se me hace un poquito más cómodo. En el tramo A podemos decir que se recorrió, bueno, en 1 hora, y se recorrió 40 kilómetros, porque pasó de estar acá en 0 a estar en 40, ¿no? Entonces 40 kilómetros en 1 hora. Pasamos al tramo B, lo mismo como en el caso anterior. Cuando está así recto no se recorrió distancia, siguió en 40 siempre. Entonces en el tramo B podemos decir que se recorrió 0 kilómetros en 1 hora. ¿Lo ven? De la hora 1 a la hora 2 hay 1 hora. Entonces ponemos acá 1 hora. Y en el tramo C, ponemos tramo C, podemos decir que se recorrió del 40 al 100. Obviamente del 40 al 100, de acá hasta acá hay 60 kilómetros. Ok, así que bueno, ponemos acá 60 kilómetros. ¿En cuánto? En 2 horas. ¿Lo ven? De la hora 2 a la hora 4 hay 2 horas. 2 horas. Y acá tenemos ya nuestro diagrama, nuestros datos bien para poder hacer todo esto. Un auto realiza un recorrido de 100 kilómetros, como dice acá. Si el siguiente gráfico representa su posición en función del tiempo, determina. Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar? Bien, acá puse las respuestas como para que nos vayamos guiando, pero vamos a hacerlo.
cuánto tiempo estuvo el auto parado sin avanzar. Podemos ver que la única parte donde está recto es acá, ahí. Así que, como pasa de la hora 1 a la 2, una hora. Así que estaría bien esto. ¿Lo ven? En este es el único. Acá es como que se va moviendo del kilómetro 40 al kilómetro 100. Pero acá siempre se mantiene en el 40, por eso es una hora. Pasamos al B. B. ¿Cuánto tiempo tardó en total? Y podemos ver, si miramos el gráfico globalmente, acá pasa del 0 a recorrer todo en 4 horas. Así que también. Listo, ya tenemos la B. Esta no es necesario calcularla, mirando el gráfico sale. Pasamos al C. ¿Cuántos kilómetros recorrió en la última hora del recorrido? La última hora es, lo voy a poner con color así ustedes no se confunden. Vamos a bajar el grosor. La última hora sería de la hora 3 a la hora 4. ¿Lo ven? De la hora 3 a la hora 4. Pero ¿qué pasa? Deberíamos sacar la velocidad para poder sacar lo que esto. ¿Cuánto recorrió esto? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto recorrió? Esa partecita. Entonces, bueno, tenemos en la última hora. Entonces vamos a poner acá tiempo, una hora. Pero para antes sacar qué partecita corrió, vamos a sacar la velocidad que hay en el tramo C. Sí o sí lo tenemos que saber, porque si no, como es la misma en este tramo, si no sabemos la velocidad en este tramo, no vamos a poder sacar cuánto recorrió en esa hora. Así que bueno, vamos a sacar la velocidad en C. Velocidad en C. Voy a cambiar el trazo, el color. Sería, bueno, en todo esto pasaron 2 horas, del 2 al 4, y recorrió 60 kilómetros. Es decir, si coloco la fórmula, siempre es kilómetros, distancia sobre tiempo. 2 horas. 60 dividido 2 nos da 30 kilómetros por hora. Ya tenemos la velocidad en C, en toda esta parte. ¿Ok? Pero nosotros queremos saber la última hora. Bueno, entonces vamos a utilizar la fórmula de MRU. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Obviamente tenemos velocidad en C. Ya la sabemos, que son 30 kilómetros por hora. ¿Qué distancia? No sabemos, por eso nos está preguntando cuántos kilómetros recorrió en la última hora. D, no sabemos cuánto es. Sobre una hora. Y bueno, como esa hora está dividiendo, pasa multiplicando. Nos quedaría 30 kilómetros por hora. Vamos a escribirlo de esta manera mejor. Kilómetros por hora por una hora es igual a la distancia. Hora con hora se me va, por lo que la distancia es igual a 30 kilómetros. La última hora recorrió 30 kilómetros. Ahí está. Bien. Vamos a borrar ahora y vamos a seguir con el punto D. Punto D. Vamos acá. Vamos a borrar acá. Ya lo hicimos. Vamos a poner el D. Punto D. ¿Cuál fue la velocidad promedio en todo el recorrido? Bueno, esto es fácil de hacer cuenta, es como el punto anterior. Que para saber la velocidad promedio en todo el recorrido sería la distancia total sobre el tiempo total, como hicimos en el ejercicio anterior. La distancia total son 100 kilómetros. ¿En cuánto? En 4 horas. Que sería todo el tiempo que está transcurriendo. ¿No? Y bueno, obviamente esto nos daría 25 kilómetros por hora. ¿No? Muy bien. Pasamos al siguiente. Bien, vamos a realizar el punto E, ¿no? Acá, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos que saber cuál fue la velocidad promedio en los primeros 50 kilómetros. Es decir, ¿se acuerdan que la velocidad promedio en todo el recorrido había sido de 30 kilómetros, perdón, 25 kilómetros por hora? Porque habíamos calculado la distancia total, que serían 100, dividido la cantidad de tiempo total. Pero ahora ya cambia eso. Ahora la distancia total son los primeros 50, es decir, más o menos hasta acá, en un determinado tiempo. Pero ese tiempo no lo sabemos.
ese tiempo donde está ahí, ese tiempo no lo sabemos nosotros. Vamos a calcularlo de esta forma. Nosotros sabemos que ese tiempo va a caer en este tramo donde la velocidad sí la conocemos. Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale ese tiempo, ¿no? Y también, justo en ese tramo, también sabemos la velocidad, que recién lo dijimos, que eran 30 kilómetros por hora. Ok. Fíjense una cosa, lo voy a hacer en limpio, así ustedes lo ven. Nosotros tenemos esto, así el tramo este, muy a grueso modo, ¿no? Así y así, ¿no? En el último tramo, sí sabemos la velocidad. En este tramito, la velocidad vale 30 kilómetros por hora, que sería en el último tramo. Y nosotros tenemos que saber, si acá lo hacemos con otro color para que nos demos cuenta, a ver si lo puedo, que los 50 kilómetros que yo quiero saber, que están por acá, como los hice ahí, ¿no? 50 kilómetros, en un tiempo, que no sé cuánto vale el tiempo ese. Entonces, una vez que lo sepa, ya lo puedo resolver, porque esta velocidad justo de este tramo la tengo. Entonces, ¿qué pasa acá? Del kilómetro 40 al 50, que está acá, ¿no? ¿Cuánto pasó en este tramito? 10 kilómetros. Entonces la distancia son 10 kilómetros. ¿Lo ven? Y ya lo puedo resolver porque como sé que la distancia vale 10 kilómetros y el tiempo no lo sé, solamente me faltaría un dato para saber ese tiempo que queremos saber para calcular la velocidad promedio. Entonces bueno, como ya sabemos la velocidad esa, listo, ya está. Sabiendo este tiempo, ya está. Haríamos después distancia total sobre tiempo total y tendremos la velocidad promedio. Pero bueno, primero vamos a calcular el tiempo con estos tres datos. Así que vamos a poner acá, distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad, ¿cuánto vale? 30 kilómetros por hora. Perdón, disculpe. Estaba pensando cualquier cosa. 50 kilómetros, que es donde nosotros estamos sacando. Pero no son 50, con el son 10. 10 kilómetros. ¿Qué velocidad tiene? Ahora sí, 30 kilómetros por hora. Sustituimos. ¿En qué tiempo? Eso queremos resolver. Entonces, para dejar solo este tiempo, tenemos que pasar dividiendo porque está multiplicando al tiempo. Tiempo es igual a 10 kilómetros dividido 30 kilómetros por hora, ¿no? Kilómetro con kilómetro se me va y me va a quedar en hora esto, ¿ok? Entonces, bueno, lo único que tendríamos que hacer acá es hacer esta cuenta, que es muy fácil, que nos va a quedar bastante poco, ¿no? Y nada, ahí tendríamos ese tiempo que nos falta. Sería 0,3 horas nos da. 0,3 horas. Ok, ya está. 0,3 horas. Así que nada, ahora sí, ya sabemos que voy a colocarlo acá, si lo pueden ver bien. Sería los 50 kilómetros que yo quiero, 50 kilómetros, ¿en cuánto? En 0,3 horas, pero pasó desde acá a acá, pasaron 0,3 horas. Pero yo tenía dos transcurridas, ¿lo ven? Este trámite son 0,3 horas que sucedió, pero yo ya tenía dos, entonces sería 2,3 horas acá. Lo tenemos que sumar. Y ahí está, ¿lo ven? Entonces la velocidad promedio, ahora sí podemos, con los datos en rojo ya lo podemos hacer. Distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? 50 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 2,3 horas. ¿Lo ven? Y ahí tenemos la velocidad en los primeros 50 kilómetros. 50 dividido 2,3 nos da 21,100. 21, y algo, sí. Está redondeado acá. Yo no utilicé todos los decimales, por eso no me da exacto. Pero me da 21 y monedas. Vamos a poner acá 21,7. Acuérdense que no da exacto porque este da periódico también y bueno, se pierden algunos decimales. Pero bueno, acá tendríamos la velocidad. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a hacer el F, vamos a borrar todo, pero bueno, no, era un poquito difícil este porque tendríamos que saber el tiempo en esos primeros 50 kilómetros, por eso costaba tanto. Bien, el último, ya tenemos este y nos falta el F. El F es el último que nos falta. ¿Cuál fue su velocidad promedio en las primeras 2 horas? Bueno, acá es fácil. Ya sabemos, 2 horas
En todo en este tramo sería. Solamente acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Velocidad promedio. Velocidad promedio sería. Distancia, ¿cuánto? 40 kilómetros. ¿En cuánto? En 2 horas. ¿Lo ven? Muy fácil. 40 yo 2, 20. 20. Siempre tienen que, cuando le dicen la velocidad promedio, encasillar los datos de espacio y de tiempo y dividir espacio y tiempo. Y ahí sale la velocidad promedio en el tiempo o en los kilómetros como me está preguntando. Así que bueno, hasta acá sería el video. Espero que lo hayan podido entender y bueno, nos estamos viendo. Un saludo.